Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y cierra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de arena hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Seguimos leyendo como primera lectura la carta a los romanos y hoy en este párrafo que hemos leído nos enmarca a nosotros los humanos, nos enmarca en el conjunto de la creación. Dice que los sufrimientos que tenemos ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará. Es decir, que vivimos en un tiempo donde ya ha comenzado con la venida del Señor Jesús, ya ha comenzado el reino de Dios, pero todavía seguimos contaminados por aquel que contaminó toda la creación, es decir, Adán, el pecado original. Y entonces todavía estamos sufriendo
y estamos viviendo en esperanza la liberación. Estamos todavía esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y dice San Pablo, la creación fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por aquel que la sometió. Es decir, está haciendo alusión a Adán. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Nos está haciendo ver que es toda la creación la que está esperando esa liberación, esa salvación, y nosotros estamos inmersos en esa creación. Y por eso viene muy a cuento la exhortación apostólica del Papa Francisco, precisamente en este mes de octubre que termina. Fue el día 4, el día de San Francisco de Asís, donde hizo pública una exhortación que es como continuación de la encíclica Laudato Si, que publicó hace ya 8 años, y esta se llama Laudate Deum, alabemos o alabad a Dios. Y en esa exhortación apostólica nos viene a decir que es que estamos metidos en una casa común, como llama él, a la creación, al planeta, en una casa común donde no solamente no hemos avanzado en su purificación, sino que hemos ido hacia atrás, hemos, degradando la naturaleza. Y nos quiere hacer también a nosotros los creyentes a que tomemos conciencia de que efectivamente estamos hablando de la creación donde nosotros estamos inmersos, no solo de nosotros, sino también de toda la creación. Y nos hace ver cómo tenemos la obligación desde la fe de cuidar también la casa común. Y esa es la exhortación que, como os digo, es de hace unos días, del día 4 de octubre. Laudate Deum, alabad al Señor, porque Dios ya en el Génesis, cuando la creación, y vio Dios que todo era bueno, cuando fue creando en los distintos días que se nos narran en el Génesis, y vio Dios que era bueno. Pues si Dios lo hizo bueno, ¿por qué nosotros con nuestras formas egoístas de tratar a la naturaleza hacemos que no sea bueno, sino que se vaya degradando? Por eso, la lectura de hoy y esta expresión que hasta hoy toda la creación gime con dolores de parto, viene muy a cuento que tomemos conciencia de la obligación que tenemos como creyentes desde nuestra fe de cuidar la casa común. Pero insiste Pablo en que todo eso lo hacemos en esperanza. ¿Por qué? Pues porque el reino de Dios ha sido inaugurado con Cristo, pero no ha llegado a su plenitud. Y por eso tenemos que vivir en esperanza. Él mismo lo dice, hemos sido salvados en esperanza, porque si lo viéramos ya no tendríamos esperanza. Dice él, una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Ya no lo espera, lo tiene delante. Por eso, como no hemos llegado a la plenitud del reino de Dios, todavía estamos viviendo y caminando en esperanza. Una esperanza que, como decía la oración primera de nuestra Eucaristía, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Aumenta. Es decir, que todavía que tenemos esperanza, pero necesitamos más esperanza. El mundo necesita más esperanza. ¿Para qué? Para que el reino de Dios llegue a plenitud. Ese reino de Dios que el propio Jesús en el Evangelio de hoy, breve Evangelio, como veis solamente hay 2 comparaciones, el grano de mostaza
y la levadura. Pero no habla del grano de mostaza y de la levadura, sino de cómo se comporta el grano de mostaza y cómo se comporta la levadura. Y si Jesús habla del reino de Dios, tenemos que pensar que aparentemente es como un grano de mostaza o como una levadura. Es decir, que allá donde se predicó en tierras de Israel, ese reino de Dios lo predicó Jesús, era en todo el Imperio Romano, pues era un lugar insignificante. Y era un hombre también insignificante en apariencia, que hablaba del reino de Dios. Por lo tanto, bueno, pues no tenía más importancia. Pero cuando Jesús dice que es el reino de Dios como un grano de mostaza, ¿cómo se comporta el grano de mostaza? Creciendo, haciendo que esa semilla, que aparentemente no es nada, va creciendo hasta convertirse en un árbol donde anidan los pájaros. ¿Y qué ocurre con la levadura? En la masa de harina, pues no es nada tampoco, aparentemente. Pero desde dentro va haciendo crecer hasta que fermente. Y ese es el reino de Dios. Se predica ya en un lugar del Imperio Romano insignificante. Es una semilla que cae ahí, pero una semilla que con el tiempo va creciendo hasta convertirse, estamos hablando todavía del Imperio Romano, hasta convertirse en algo que se extiende por todo el Imperio Romano, hasta que el propio Imperio Romano termina convirtiéndose a la fe cristiana. Es decir, la semilla ha ido creciendo, pero ahí no termina, porque esa semilla ha seguido creciendo a lo largo de los siglos hasta llegar a nosotros. Aquello que parecía algo insignificante, algo que no tenía importancia, se convirtió a raíz, sobre todo de la Edad Media, en la gran religión cristiana abrazada por todos los pueblos. ¿Cómo fue creciendo esa fe? ¿Cómo fue creciendo esa semilla? Y ahora, en el siglo XXI, estamos en tiempos de crisis. Si el Papa Francisco hablaba de la crisis de la naturaleza en general, de la creación en general, nosotros también tenemos que hablar de crisis de la fe. En el siglo XXI nos hemos creído autosuficientes, que con la ciencia lo podemos todo, que no necesitamos a Dios, que la fe resulta indiferente. Y entonces ahí está también, o todavía queda esa semilla del reino de Dios que somos nosotros, los que creemos en Jesús, los que seguimos a Jesús, y tenemos que ser semilla para este mundo incrédulo, para este mundo que ha dejado de creer en Dios o que ha dejado de creer que la fe es necesaria. Ahí estamos nosotros, para dar testimonio. Y a lo largo de la historia hemos ido viendo a tantos y tantos hermanos nuestros que han sido fieles al Evangelio, fiesta que celebraremos mañana, Día de Todos los Santos, porque han sido fieles al Evangelio, miles de personas. Y ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros ser fieles al Evangelio y ser testigos del amor de Dios en este mundo en que vivimos. Como os digo, un mundo en crisis, pero un mundo que cuando rascamos un poquito vemos que necesita a Dios, que necesita dar sentido a sus vidas, que necesita tener ese horizonte de esperanza. Pues eso es lo que la palabra de Dios de hoy nos está invitando, no solamente a reflexionar, sino también a ponernos
a ponerlo en práctica, a ponernos en tensión, a dar ese testimonio en nuestro mundo. Pues que al celebrar hoy esta Eucaristía, la gracia de Dios, el Espíritu del Señor, nos ayude a vivir y a ser testigos de su amor, de su reino, de todo lo que es amor, esperanza y caridad.